la sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es noticia: Perú, una masiva movilización popular, le dice al Congreso que la nación es obstruccionista y golpista. Así le dice al Congreso. Y lo dice el día que de nuevo intentan derrocar al presidente Castillo y buscan los votos para que se admita la moción de vacancia. ¿Cómo va la situación? Vamos a analizarlo. En noticia Honduras, este martes el Consejo Nacional Electoral comenzó el recuento de actas para la elección de diputados que presentaron inconsistencias. Se trata de un proceso al que le llueven denuncias por irregularidades en más de 5.000 actas para cambiar la conformación del Congreso a favor del partido del expresidente Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional. Vamos a verlo. En noticia Rusia, Estados Unidos, ¿qué queda de la tan reunión de los presidentes Putin y Biden? Aunque por videoconferencia, las expectativas por desescalar la tensión con Ucrania y la OTAN han sido centrales. Vamos a analizarlo. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Perú, el Congreso de la República votará por una moción de vacancia presidencial propuesto por bancadas de la derecha y extrema derecha. Para ello se requieren 52 votos para poder discutirse en el Pleno, mientras en las afueras del Parlamento se han congregado miles de personas rechazando lo que califican como un intento de golpe de Estado. Desde muy temprano llegaban al Congreso ciudadanos de todas las regiones del Perú para rechazar la moción de vacancia presidencial sustentada por una supuesta incapacidad moral permanente del mandatario Pedro Castillo Terrones. Hemos venido con nuestro esfuerzo para defender a nuestro presidente, porque nosotros le hemos puesto como indígena. Yo soy indígena y con ese orgullo lo digo, acá está costa, sierra y selva. Para rechazar este plan de vacancia de la ultraderecha fascista, que lo único que quiere es desestabilizar al país para capturar nuevamente el poder ejecutivo, y no se lo vamos a permitir. Nos hemos organizado porque al gobierno no lo dejan gobernar. Nosotros pedimos cierre de Congreso inmediato, que nuestro presidente ya que se ponga los pantalones y ya que cierre una vez. La moción de vacancia propuesta por los partidos de derecha Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular necesitan 52 votos de los 130 congresistas para que recién se pueda discutir dicha posibilidad en el Pleno. Y al parecer no conseguirían el respaldo suficiente luego que el presidente Castillo dialogara en Palacio de Gobierno con los líderes del resto de las bancadas parlamentarias. Este Congreso, desde sus inicios, solamente ha discutido interpelaciones, censuras, vacancia, sacan leyes antipopulares como el dictamen que no permite el referéndum de una nueva constitución y no sacan proyectos o medidas populares. Estamos abandonados en los pueblos. Lima no solo es el Perú, sino las comunidades. ¿Cuántos tebecianos ahorita existen en las comunidades? Pero sin embargo, no se hace nada. Peor va a ser con la vacancia. Esta manifestación que es contra la corrupción, contra el Congreso, por una nueva constitución. Eso es lo que queremos. Una de las pocas leyes aprobadas por este Congreso ha sido la modificatoria para que el pueblo no pueda decidir el referéndum si quiere o no una nueva constitución. Ya les fracasó su marcha golpista, ya les fracasó su prensa basura. Y lo único que les quedaba es armar aquí un mamotreto para pedir la vacancia presidencial. Pero cada hora que pase con cada peruano que se suma a esta movilización, se sigue cayendo la vacancia presidencial. Mientras tanto, los llamados padres de la patria ocupan su tiempo en interpelar a un nuevo miembro del gabinete. Esta vez se trata de Carlos Gallardo, ministro de Educación. Verónica Insausti, Telesur, Perú.
Allí la información que recibíamos de nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti. Nos vamos ahora a otro punto de Perú, a Cajamarca, con nuestro colaborador Jaime Herrera para conocer más detalles de este momento que resulta crucial. Sobre todo, Jaime, muy buenas noches para la gobernabilidad del país. Lo que está sucediendo a esta hora en el Congreso, cuéntanos. Hola, Tatiana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te saludo desde Cajamarca. En efecto, hace aproximadamente 1 hora y media que inició, se retomó la sesión del Congreso de la República, del Pleno del Congreso, para debatir justamente esta moción de vacancia presidencial. Patricia Chirinos, la congresista del partido derechista Avanza País, fue la que hizo la exposición de por qué es que se cree que se debe vacar al presidente. Sin embargo, hasta el momento, tal como ya lo adelantaron, no existen la posibilidad de que se alcance los 52 votos, porque hay efectivamente varios partidos que han anunciado que van a votar en bloque en contra de esta vacancia, y como hay también algunos congresistas que no están de acuerdo con sus propias bancadas y lo van a hacer de manera indistinta. Sin embargo, lo que ha pesado bastante es la calle, tal como lo manifestaban ustedes. Hay movilizaciones no solo en Lima, sino en las distintas partes del país, en donde la gente lo que reclama es que por fin debe dejarse este enfrentamiento, esta confrontación, y dejar paso al desarrollo del país, a debatir los temas de fondo, como por ejemplo cómo hacer frente a la pandemia en una eventual tercera ola, o cómo por ejemplo responder a las necesidades de la gente en el norte del país que recién sufrieron los embates de un terremoto de 7,5 grados. Y ahí la gente está esperando todavía que haya asistencia, que llegue la asistencia, y que desgraciadamente el gobierno en este momento tiene que estar enfrentando al Congreso de la República. Por lo pronto se está en este momento recibiendo la participación de las distintas bancadas parlamentarias. Se calcula que dentro de unas 2 horas aproximadamente concluya este proceso para luego ver si se pasa a una votación, una segunda ronda de oradores, o lo más probable es que también pueda hacer que esta votación para ver si se alcanzan los 52 votos y se convoca al presidente a un juicio político se pueda desarrollar todavía en otra jornada. Nosotros estamos pendientes para ver qué es lo que sucede en el Parlamento y también en las calles del país, Tatiana. Sí, en este momento la imagen que teníamos, le pido de nuevo a la producción que la ponga en pantalla para toda nuestra audiencia. Allí está Jaime, aparecen los nombres de todos los congresistas. ¿Qué es lo que está sucediendo de manera particular en este momento? Veíamos antes que había llamado de asistencia y solamente habían 2 ausencias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? En este momento lo que está ocurriendo es, por lo menos hasta hace unos instantes, la participación de los congresistas. Patricia Chirinos ya hizo su exposición, luego, como te decía, van a participar cada uno de los representantes de las distintas bancadas. Tienen 10 minutos para exponer su posición política de cada bancada, la cual no necesariamente puede ser refrendada por algunos de sus representantes de los congresistas, para que al final de todas estas exposiciones pueda haber réplicas o participaciones en una segunda rueda y luego por fin debatir la votación en el Congreso de la República. Pendientes entonces de ello, Jaime, muchas gracias por contarnos. Es importante este momento, pase lo que pase, así no existan los 52 votos. Es un asunto de tensión porque de nuevo intenta poner sobre la pared al presidente Pedro Castillo. Nos encontramos más adelante, Jaime, gracias. Muchas gracias. Vamos a ir con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Paredes, es analista político, nos acompaña desde el Cusco. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, a la orden, muy agradecido. Muchísimas gracias. Primero conocer su análisis acerca de 2 hechos que se han registrado hoy. Lo que sabíamos que sucedería este martes, un intento de avanzar en la discusión de la moción de vacancia, en tratar de buscar de nuevo derrocar al presidente Pedro Castillo, pero una movilización social que ha llegado hasta el Congreso de la Nación para decirle una cantidad de cosas al Congreso, que es obstruccionista, que no quiere la paz, que no es democrático, que es golpista, etcétera, etcétera. Bueno, en el día de hoy se va a decidir si la moción de vacancia presentada va a ser admitida a debate o no. Si se admitiera a debate, el presidente de la República estaría obligado a concurrir a una siguiente sesión donde deba responder los cuestionamientos que hay. En caso de que no alcance 52 votos, la moción no sería admitida. Las condiciones que hay en el Perú es que la maniobra dirigida a la vacancia tenía condiciones de poder
garantizar los 52 votos cuando se hizo una campaña durante toda la semana señalando que revelarían audios en los que el presidente estaría comprometido con asuntos de corrupción. El día domingo se han presentado los audios y la calificación que ha habido respecto de esos audios es que se trata de una estafa y de un fraude periodístico, porque no han presentado nada que pueda ser relevante ni que pueda ser motivo para justificar una vacancia. A partir de esa situación se ha caído la maniobra de la ultraderecha golpista y ahora se está ante una situación en la que es poco probable de que alcancen los 52 votos. Así alcanzaran los 52 votos, es prácticamente imposible que puedan alcanzar. En este momento precisamente están pasando, precisamente en este momento, Carlos, está sucediendo esto que resulta muy importante en el Congreso de la Nación. Estábamos revisándolo a través de una de las remotas. Se ha votado en este momento y de hecho después de la votación rápidamente se paraba la mesa directiva. 46 votos a favor y 76 en contra con 4 abstenciones. Es decir, no alcanza para llegar a los 52. Vamos además a conocer en contados instantes más detalles, pero hasta este momento esa sería la votación. No entonces avanzaría por lo menos el debate de la vacancia. Bueno, este resultado que usted me comunica estaría llevando a un fracaso de la ultraderecha que, repito, con maniobras estuvo pensando inflar la situación de modo tal que pudieran alcanzar los 52 votos. Al no alcanzar los 52 votos, la ultraderecha golpista y fascistoide queda en muy mala situación y más bien se fortalece el presidente Castillo en el ejercicio del gobierno. El presidente Castillo ha a su vez logrado diálogos con 6 bancadas del Congreso y ha acordado allí transparentar información respecto de reuniones que él ha desarrollado fuera de Palacio de Gobierno. Y en segundo término, yo creo que el presidente tiene que tomar una iniciativa muy drástica, muy fuerte, muy potente para ejercer las 10 medidas que ha planteado a través de un dispositivo legal, un decreto supremo, en relación a cuáles serían los ejes de un plan de gobierno de aquí al final de su mandato dentro de 5 años. Si hace eso el presidente de manera inmediata, esta derrota del golpismo fascistoide entonces podría ser remontada con colocar la iniciativa en manos del presidente y hacer que la ultraderecha golpista quede fuera de juego. Sí, en todo caso, ¿seguirán intentándolo estos 3 partidos de la derecha y sobre todo encabezados por 2 figuras de la extrema, una de ellas Keiko Fujimori y el señor Aleaga? ¿Lo intentarán de manera permanente? Tal vez no a través de esta estrategia, pero siempre buscarán otra forma. Van 5 meses y no dejan gobernar. Mire, sí lo van a intentar. ¿Por qué? En el Perú hay un sistema del poder que es un sistema de delitos del poder, donde malos empresarios corrompen a autoridades políticas para sacar adelante ventajas en obras y en el uso de los recursos del Estado. Producto de este sistema de delitos de poder, tenemos procesados y encarcelados a Fujimori, Toledo, Alan García, que se suicidó antes de que lo capturaran, tenemos al caso de Humala y también de Kuczynski. Es decir, 5 presidentes han pasado por ser juzgados en este tipo de procesos. Ahora lo que se ha hecho es romper ese sistema de delitos de poder y quienes lo detentaban han quedado fuera del juego. Entonces, ahora ellos quieren retornar al uso del sistema de delitos de poder por la vía de un golpe de Estado, porque no pueden hacerlo por la vía democrática. Ese es el telón de fondo
de lo que justifica el hecho de que ellos van a seguir insistiendo. Pero la posibilidad de impedirlo está en lo que ha sucedido ahora, donde muchas fuerzas del Congreso han hecho un acuerdo con el presidente Castillo y han logrado bloquear a la derecha golpista. Carlos, ¿qué hecho une a todos estos otros partidos que han decidido votar en contra de la moción de censura, en contra del juicio político al presidente Pedro Castillo? Bueno, son fuerzas diversas que han, por un lado, aceptado el presidente Castillo el poder dar una explicación de los cuestionamientos que hay a reuniones ocurridas fuera de Palacio de Gobierno, y el presidente tiene que honrar esa su palabra y compromiso, porque muchos lo querían llevar al Congreso para tenerlo en el banquillo de los acusados y que desde ese banquillo de acusados pudiera estar respondiendo. Eso ya no va a suceder. Entonces el presidente ya abrió un canal diferente, un canal democrático, para poder establecer ese esclarecimiento. Y como le digo, el otro pie del tema tiene que ver con que ejerza el gobierno honrando las 10 medidas que ha comprometido para el ejercicio de su mandato durante 5 años. Carlos, ¿no significa esas reuniones previas que tuvo el presidente Pedro Castillo con los representantes de estas bancadas que hoy han decidido no votar por esta vacancia presidencial, por esta discusión de vacancia presidencial, negociaciones que afecten esa gobernabilidad, dar pasos, por ejemplo, atrás a las promesas de campaña? No creo, en razón de lo siguiente, porque, digamos, un defecto del gobierno de Castillo ha sido que al inicio pretendió gobernar solo, sin la compañía de otras fuerzas políticas. La necesidad de hacer un bloque de fuerzas políticas ha surgido como parte de impedir que el golpismo avance. Y yo creo que eso debe ser preservado. No creo que esté en juego el tema del norte que deba tener el gobierno. Sin embargo, sin duda podría ser que hayan llegado a algunos acuerdos que no se conocen públicamente, que pudiera afectar algunas de las medidas, pero no creo que el sentido del gobierno y sobre todo la relación con la población está alrededor de una voluntad de cambio y siente a este gobierno como un gobierno amigo con el cual se puede dialogar y con el cual se pueden conseguir cosas que no habían sido antes logradas. Entonces, se está en una condición favorable en ese sentido. Y con respecto a este Perú profundo, vemos cómo de distintas organizaciones políticas, populares, sociales, campesinas e indígenas, en tiempos ya después del proceso electoral se fueron hasta la capital a cuidar los votos, a cuidar la democracia, exigiendo que se respetara la decisión del pueblo. Ahora lo que muchas han pedido es que el presidente mire de nuevo a ese Perú profundo. Sin embargo, uno ve realmente que el presidente se recorre el país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en efecto, como le decía, la población mayoritaria del Perú profundo, el Perú tiene alrededor de 200 distritos, provincias, y de las 200 provincias votaron por Castillo de manera mayoritaria 165 provincias. Carlos, permítame interrumpirle en esta idea. Excúseme, por favor, quédese con nosotros. Vamos a irnos de nuevo hasta Perú con nuestro corresponsal Jaime Herrera para conocer más detalles después de conocido esta votación. Jaime, más rápido de lo esperado esta votación. Vamos a revisarla rápidamente. 46 a favor, 76 en contra y 4 abstenciones. Así es, en efecto, lo que ha ocurrido acá es que se impuso el diálogo, puso justamente lo que decía la calle, que de algún modo se permita un consenso y se permita también que no haya un retraso en nuevamente confrontación. Y es así que se ha ya dado la votación. No se ha permitido segundas ruedas de oradores
y de inmediato se votó. En efecto, tal como ya lo anunciaste, 46 votos a favor de la vacancia, principalmente de la bancada fundamentalista, de la bancada de Renovación Popular y Avanza País, son los movimientos de derecha, y algunos pocos no ocupados, y el resto de bancadas prácticamente le dijeron no a la vacancia presidencial, y el presidente Castillo no asistirá al Congreso para responder a esta acusación que, como lo han dicho, la mayoría de los partidos que votaron en contra no tiene argumentos y no tiene la justificación correspondiente para que Pedro Castillo acuda al Congreso a responder a esta interpelación, a este pedido de vacancia que se hizo desde los movimientos de derecha. Pero también en la calle existe no solamente el pedido de que el saludo a que se haya rechazado este pedido de vacancia, sino que más bien ellos están pidiendo que este Congreso también trabaje acorde con las necesidades de la población. La manifestación ha quedado ahí. Ellos incluso, tal como lo escuchábamos en las entrevistas anteriores, están pidiendo que se cierre el Congreso, que en realidad lo único que estaba haciendo en los últimos tiempos es aprobar normas que solo benefician a los grandes sectores empresariales, tal como lo decía la calle. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Se rechaza entonces el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Castillo Terrones. Se calculaba que serían 42 votos, han logrado después de todas estas estrategias los tres partidos de la derecha y extrema derecha 46 votos y las 4 abstenciones. ¿Ya se sabe de dónde se sumaron esos otros 4 más las 4 abstenciones, Jaime? En realidad, como te decía, hay algunos congresistas que a pesar de pertenecer a otras bancadas, tienen obviamente intereses particulares o a veces inclusive estos lobbies se acercan a ellos y ellos votan alejados de su partido. Recordemos, por ejemplo, que Acción Popular es un partido que ahora tiene una mixtura de perfiles. Hay algunos que son con tendencia centro-izquierda y que, por ejemplo, fueron los que ayer fueron a dialogar con el presidente Pedro Castillo, y otros que inclusive ya se ubican más en la extrema derecha, inclusive negocian en algún momento con el fujimorismo, y ellos con su representante del Mundo del Águila ayer no acudieron a dialogar con el presidente Pedro Castillo. O sea, en un solo partido tenemos bastantes figuras y todavía no tenemos la muestra total de quiénes habrán sido los congresistas que votaron a favor de esta banca y no estaban identificados dentro de estos partidos que tú muy bien has dicho son de extrema derecha, pero ni bien nosotros sepamos quiénes son, los vamos a exponer, lo vamos a dar a conocer para que la gente sepa exactamente quiénes son justamente estos congresistas que, pese a que sus partidos, sus movimientos políticos acordaron votar en contra de la vacancia, no lo han hecho así. Gracias, Jaime, gracias por esta información. Muy buenas noches. Carlos, me quedo con usted con la votación en pantalla. 46 votos a favor, 76 en contra de iniciar este proceso de moción de vacancia y 4 abstenciones. Hablaba Jaime, y es un punto muy importante para preguntarle, Carlos, acerca de la interpretación también de la votación desde una perspectiva más ciudadana y sobre todo de las necesidades del pueblo. Lo que le están diciendo también estos otros grupos, si es que de verdad es así, pues parece un respiro, porque lo que se necesita es que el Congreso legisle y deje gobernar. Bueno, sin duda. Y yo creo que uno de los temas que se ponen sobre la mesa y que ha sido también respaldado por muchas de las bancadas que han dialogado estos 3 últimos días con el presidente Castillo, es que pueda llegarse a una situación en la que este tema de la vacancia express que existe en el Perú y que es prácticamente en el único lugar del mundo en que esto existe, porque a nivel de la institucionalidad democrática de gobiernos locales y gobiernos regionales en el Perú, existe un mecanismo que se llama la revocatoria, que solo puede presentarse en el segundo y tercer año de mandato, no en el primero ni en el último. Y eso tiene que hacerse a través de una recolección de firmas de un porcentaje considerable de la votación, y luego de eso se va a una votación. El 60% de los trámites de revocatoria han negado el que la cuestionada autoridad salga del gobierno, es decir, la votación de la población ha sido por ratificar incluso al cuestionado. Es decir, este mecanismo existe para alcaldes y existe para gobernadores regionales. Pero para el presidente hay un mecanismo express donde maniobras de esta naturaleza pueden terminar dejando descabezado al Perú.
Yo creo que ese es un tema que tiene que avanzarse a acabar para darle estabilidad democrática al país y evitar que podamos tener, como ha ocurrido en el periodo anterior, 5 presidentes en 5 años. Muchísimas gracias, Carlos, por ese análisis, por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches y muy agradecido. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Honduras, este martes el Consejo Nacional Electoral comenzó el recuento de actas para las elecciones de diputados que presentaron inconsistencias. Se trata de un proceso al que le llueven denuncias por irregularidades en por lo menos 5.000 actas para cambiar la conformación del Congreso a favor del partido del expresidente Juan Orlando Hernández, el Partido Nacional. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Atención, atención a todos los pasajeros. Las operaciones y el funcionamiento de los vuelos en el aeropuerto son normales. ¿Ha logrado comprar su boleto de manera normal? Sí, normal, el trámite normal. La normalidad en este aeropuerto está garantizado y los usuarios pueden acudir a nuestras oficinas en caso de que vean que sus derechos sean vulnerados al libre tránsito. Estamos saliendo adelante. En Noticia Honduras, el Consejo Nacional Electoral inició el escrutinio especial de verificación de actas para la fórmula de diputados. Y esto ante inconsistencias denunciadas por candidatos que participaron en las elecciones del pasado 28 de noviembre. Vamos a revisar esos detalles. Autoridades del Consejo Nacional Electoral iniciaron un escrutinio especial de votos de más de 2.500 urnas centradas en los diputados por inconsistencias denunciadas respecto a adulteraciones en las actas de candidatos a diputados. El consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre, expresó que procedería con una capacitación a los miembros de las juntas de verificación que contarán voto por voto. Expresó que el recuento de votos se hará con la participación de 52 juntas de verificación y representantes de diferentes partidos políticos para garantizar un proceso transparente. Hablando de más de 4.300 actas que van a lo que es el recuento de votos con la representación de los partidos políticos que ellos también han acreditado ante este Consejo Nacional Electoral. Ahora van a la capacitación para poder iniciar con este proceso, porque recordemos que nosotros tenemos hasta el 29 de diciembre para hacer la declaratoria oficial de elecciones. Y lo importante acá a destacar es que este es un proceso altamente transparente. Aguirre declaró que al revisar las actas con inconsistencias e impugnadas, se genera confianza en la contienda electoral. Además que oportunamente se irá brindando información sobre cómo se va desarrollando el escrutinio, que contará con observadores nacionales e internacionales. Impugnaciones sí, son en los 3 niveles. El que mayor impugnaciones ha presentado es el nivel electivo de diputados, el nivel de corporación municipal y el que menos es el de nivel electivo presidencial. Por su parte, Salvador Nasralla, compañero de fórmula de Xiomara Castro, acusó al CNE de burlarse del pueblo, sacando a los diputados del Partido Salvador de Honduras y permitir con fraude el ingreso de diputados a quienes señaló como pondoros y narcotraficantes que atarán de manos al Ejecutivo y seguirán dominando el Congreso Nacional. Hay 2 cosas que se pueden pedir: recuento y nulidad. Lo que estamos pidiendo aquí es recuento. Recuento es abrir
las urnas y contar y comparar con el dato que aparece en el acta, que esa es otra cosa, que ese es otro tipo de fraude, que una cosa es lo que transmitieron escaneado y otra cosa es lo que los digitadores al servicio del Partido Nacional escribieron al momento de meter al sistema. La Unidad Especial de Delitos Electorales del Ministerio Público ha recibido al menos 18 denuncias de hechos cometidos durante el proceso electoral. En cualquier caso, no se espera que el escrutinio especial cambie el resultado de la elección presidencial que le dio la victoria por casi 20 puntos de ventaja a Xiomara Castro del Partido Libertad y Refundación. Vamos a profundizar en este escenario ya postelectoral político, sin duda, con Yari Dixon Herrera, diputado del Partido Libertad y Refundación, nos acompaña de Tegucigalpa. Diputado, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches, un placer de estar con ustedes, siempre un gusto. Muchísimas gracias. Primero, preguntarle acerca del contexto. ¿Son 2.500 o 5.000 actas que tienen inconsistencias, que tienen problemas? Hay informaciones que van y vienen, y es que desde hablar de 2.500 sin duda no es poco, pero luego del doble pues es un problema mucho mayor. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo en Honduras con este proceso electoral es parte de la herencia que nos deja el Partido Nacional, que acaba de ser derrotado contundentemente en las elecciones. Muchos empleados que tienen muchos años de laborar en el Consejo Nacional Electoral, antes llamado Tribunal Supremo Electoral, son personas que se habían acostumbrado a hacer este tipo de irregularidades. Tomaban el acta, revisaban el acta y según sus contactos o según el candidato con mayor poder político y económico, pues favorecían a estos candidatos. Y yo creo que hoy la gente está más lista, está más atenta a lo que pueda pasar con el tema Congreso Nacional, porque se han dado cuenta que en el Congreso Nacional es donde se toman las grandes decisiones y es en el Congreso Nacional en donde se puede impulsar las propuestas que ha hecho la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya. Entonces hoy están con bastante cuidado de proteger cada voto que se depositó por el pueblo hondureño en esas urnas. Hoy las redes sociales también nos han ayudado para que muchas personas estén denunciando las irregularidades que se han estado presentando en el tema específicamente diputados. Entonces hemos visto cómo el acta tiene una cantidad y la transcripción tiene otra cantidad. Y con estas irregularidades que ya suman miles, como ustedes muy bien lo han apuntado, se están quedando algunos diputados de Libre y del Partido Salvador de Honduras, que son partidos en alianza, se están quedando afuera, y eso nos provocaría un gran problema para conformar el Congreso Nacional, donde necesitaríamos mayoría simple y también la mayoría calificada para aprobar, derogar o reformar algunas leyes que aprobaron los señores del Partido Nacional. Es decir, que es probable que al finalizar este nuevo escrutinio o esta verificación de las actas que tienen inconsistencias, podrá haber un cambio sustancial en la conformación del Congreso. La buena noticia acá es que tenemos gente que verdaderamente está cuidando el proceso electoral dentro del Consejo Nacional Electoral, porque este proceso ha sido totalmente diferente a lo que hemos tenido en años anteriores. Hoy hay representantes de Libertad y Refundación adentro de ese Consejo Nacional Electoral. Perdón. Eso nos permite darnos cuenta de las irregularidades que se están dando, y también se ha tomado la decisión de revisar todas estas actas, de revisar también lo que ha sido la transcripción, y eso posiblemente nos produzca el aumento de diputados tanto para el Partido Libre como para el Partido Salvador de Honduras, que nos ayudaría muchísimo para conformar el próximo Congreso Nacional. Los nacionalistas no quieren abandonar el poder en el Congreso Nacional y se aferran a tener una buena cantidad de diputados en ese Congreso Nacional para obstruir, para obstaculizar el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya el próximo año. Diputado, pero entonces, ¿por qué nace la duda que puede cambiar la conformación del Congreso a favor del Partido Nacional si existe la seguridad que después de todo este nuevo escrutinio, reiteramos, de las actas con inconsistencias,
el problema va a ser realmente para el Partido Nacional. Bueno, los diputados estaría perdiendo el Partido Nacional en esta nueva conformación de diputados una vez que se haga toda la revisión. Si nosotros tomamos las pruebas que tiene el Partido Libre y tomamos las pruebas que tiene el Partido Salvador de Honduras, nos damos cuenta que las irregularidades en cuanto al conteo de votos son miles, y entonces sí creo que va a haber una nueva conformación de lo que va a ser el Congreso Nacional, donde Libertad y Refundación puede sumar diputados y el Partido Salvador de Honduras pueda sumar diputados. ¿Para qué? Para conformar lo que es la mayoría simple, aunque siempre va a quedar pendiente la mayoría calificada, que va a tener que salir de acuerdos políticos con otros partidos en el interior del hemiciclo legislativo. Sí, esto se lo entiendo. Lo que pasa es que la confusión nace cuando, por ejemplo, Salvador Narrala dice que el CNE no está jugando limpio. ¿A qué entonces hacen referencia si el CNE, tal como lo anunció, hoy comenzó con todo el proceso de verificación de las actas que tenían inconsistencias? Bueno, nosotros respetamos lo que dice el ingeniero Salvador Narrala, hoy designado presidencial, producto de una alianza de hecho que se hizo con Libertad y Refundación, pero nosotros sí estamos confiando en nuestra representante, la abogada Rixi Moncada, que ha hecho un extraordinario papel. Creo que si no tuviéramos a la abogada Rixi Moncada hoy en día, pues todas estas solicitudes, todas estas denuncias de irregularidades que se están presentando, pues no estarían dando ningún resultado positivo. El hecho que el Consejo Nacional Electoral haya aceptado abrir urnas, volver a contar los votos, revisar el registro en las computadoras, en el sistema de cómputo, es un gran avance. Entonces, sí creo que se está haciendo algo para corregir este problema. Que la duda pueda existir en otros líderes políticos, yo creo que es respetable, pero creo que las decisiones que están tomando en el Consejo Nacional Electoral me parece aceptable. Le entiendo con más claridad, diputado. Ahora, son visiones políticas. Lo que hay que esperar entonces es que se termine este proceso para conocer entonces cómo queda en definitiva todo el proceso de elección de diputados para finalizar este tiempo postelectoral. Ahora, con respecto a las promesas de campaña de la presidenta electa, Xiomara Castro, ¿qué hechos marcarían fundamentalmente el perder la mayoría en el Congreso? Sobre todo cuando lo que se dice, por ejemplo, es que hay que eliminar reformas que promovía el presidente Juan Orlando Hernández. ¿A qué hacen referencia? Bueno, y nosotros tenemos algunas leyes que necesitamos la mayoría simple. La mayoría simple en Honduras se conforma cuando existe un quórum de 65 diputados. La mitad más uno de esos 65 diputados es mayoría simple. Entonces, yo creo que con la mayoría simple no tenemos ningún problema. Por ejemplo, el nuevo Código Penal, que le bajó drásticamente las penas a delitos de corrupción y a los delitos de narcotráfico, pues con mayoría simple lo podemos derogar o lo podemos reformar. La ley de secretos, por ejemplo, que no permite a nadie saber muchas acciones que hace el gobierno en detrimento de la población, pues eso se puede derogar. Ahora, tenemos problemas con la mayoría calificada, que aquí nosotros la establecemos con 86 votos. Nosotros sumamos los votos del Partido Libre y Salvador de Honduras, difícilmente lleguemos a 86 votos, y eso nos produce el problema de derogar leyes como, por ejemplo, las sedes, que son zonas especiales de desarrollo, que es un daño al territorio nacional, es la pérdida de soberanía por parte de Honduras, por parte de extranjeros que se han venido a posicionar a Honduras. Tendríamos que llegar a acuerdos con el Partido Liberal, que es el otro partido en oposición, para poder conformar o para poder tener estos 86 votos necesarios para poder derogar esa ley. Y así tenemos otras leyes constitucionales que vamos a necesitar los 86 votos, pero el resto de leyes con 65 diputados, perfectamente lo podemos hacer. Diputado, muchísimas gracias. Que todo finalice bien, por el bien del pueblo hondureño. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes por la invitación, siempre es un gusto. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Rusia-Estados Unidos. ¿Qué queda de la tan esperada reunión de los presidentes Putin y Biden? Aunque por videoconferencia las expectativas por desescalar la tensión con Ucrania y la OTAN han sido centrales. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. Con la reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. En noticia, Rusia y Estados Unidos, los presidentes de ambas naciones sostuvieron una reunión virtual con el tema de Ucrania de fondo. Washington amenaza con sanciones y el Kremlin exige que se frene la expansión de la OTAN en las fronteras con su país. El presidente Vladimir Putin y su par Joe Biden mantuvieron este martes una cumbre virtual en un contexto de tensión por las acusaciones al gobierno ruso de concentrar tropas en las fronteras de Ucrania con vistas a una invasión, algo que Moscú desmiente. Según comunicado del Kremlin, durante el encuentro de los mandatarios, Putin señaló a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de reforzar su potencial militar cerca de las fronteras de Rusia en peligrosos intentos de conquistar el territorio ucraniano. En este sentido, Putin advirtió que no permitirá que esa línea roja se cruce y exigió a Biden garantías fiables de que se frenará la expansión de la OTAN hacia el este, así como el despliegue de sistemas de ataque ofensivo en países cercanos a Rusia. Desde la Casa Blanca, el asesor de Seguridad Nacional aseguró que el presidente estadounidense no asumió ningún compromiso al respecto. Les diré clara y directamente que no hizo tales compromisos o concesiones. La propuesta de que los países deben poder elegir libremente con quién se asocian. Por el contrario, Biden amenazó con imponer sanciones a Moscú si se intensificaba la actual tensión por Ucrania. La llamada cubrió una variedad de temas, pero el principal, el tema fue Ucrania. El presidente Biden fue directo y muy directo con el presidente Putin, como siempre lo es. Reiteró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Le dijo directamente al presidente Putin que si Rusia invade más Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados europeos responderán con fuertes medidas económicas. De acuerdo con la Casa Blanca, posterior a la reunión, Biden habló con los líderes de Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido para informarles sobre la llamada y determinar el camino a seguir. Lo propio hizo con las embajadas de los miembros de la OTAN, miembros de la Unión Europea e Indo-aliados del Pacífico. También se reunirá el jueves con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista en la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos acompaña de Ciudad de México. Doctora Ana Teresa, muy buenas noches, bienvenida de nuevo. ¿Cómo está?
Muy buenas noches, Tatiana. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, su apreciación general acerca de esta reunión entre el presidente Putin y el presidente Biden. Fue por videoconferencia. En esta oportunidad no se miran en ese cara a cara que a veces resulta más interesante, sobre todo para una perspectiva de medios de comunicación. Pero bueno, se sabe hasta este momento que se han dicho muchas cosas. ¿Usted cree que en términos generales ese tipo de reuniones sí pueden permitir el desescalamiento de problemas tan complejos como el de Ucrania? Bueno, yo creo que no, sinceramente, porque pues por lo que acabo de oír de la persona que me precedió, lo que se dijo es que Biden no va a respetar la línea roja y que va a apoyar el derecho de los países de aliarse con quien quieran. Y en ese sentido afecta a los intereses nacionales de Rusia, porque es como que aquí en México estuvieran pues tropas rusas muy cerca, y por lo tanto es para la seguridad nacional de Rusia es algo verdaderamente difícil de aceptar. Y por lo tanto, si no respetan la línea roja que estableció Vladimir Putin, entonces sí puede haber mayores conflictos, porque se está manejando en Occidente como que Rusia es la agresora, como que ha intervenido en la cuenca del Don o Donbass, como ellos le llaman, y eso no es cierto. Rusia ha respetado el espacio de Ucrania, pero es cierto también que los nacionales ucranianos de etnia rusa y de habla rusa que viven en el Donbass han sido realmente hostilizados, asesinados, llevan 15,000 muertos por las tropas ucranianas en un afán de aterrorizar a la población y impedir que sigan viviendo las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Entonces, en ese sentido, realmente se ha montado toda una trama de histeria y de declaraciones e interpretaciones falsas que aquí en Occidente mucha gente piensa que Rusia es la agresora, cuando no es así. Es la OTAN la que está acercando a Rusia y está provocando a Rusia y asusando al presidente ucraniano a que ataque al Donbass. Y esto, pues, no sé si eso pueda arreglarse con una cumbre virtual, Tatiana. Pues entonces parece que no, porque suele suceder que hay gran expectativa cuando se van a encontrar por la vía que sea estos líderes mundiales, pero al final de cuentas parece que las cosas no se resuelven. Ahora, el presidente Biden decía a su asesor de seguridad en la Casa Blanca que después de esta cumbre virtual había entregado su propio balance a Francia, Reino Unido y Alemania. ¿Cuál es su visión acerca de ello? ¿Por qué tendría que haberlo hecho si es parte de la jugada estratégica para ver cómo se mueven estas tres naciones europeas? Efectivamente. Bueno, como sabemos, las naciones europeas son poderosas económicamente, pero están sometidas por la existencia de tropas de la OTAN en sus territorios. Entonces, incluso podría decirse que son naciones dependientes militarmente de Estados Unidos, ocupadas por esas tropas. Entonces, yo creo que más bien haciendo pues un ejercicio de imaginación, me da la impresión de que los está llamando a que hagan un frente en común para seguir con estas hostilidades y con toda esta política de histeria que vemos en los medios occidentales, donde se acusa a Rusia de todo y no se ve lo que hace la OTAN. Por eso, pues este tipo de, me parece, instrucciones que les da Biden a estos países demuestra el sometimiento diplomático y militar que tienen los países europeos hacia Estados Unidos. Sí, y la fortaleza militar que mantiene la OTAN, especialmente
con el mayor número de ingresos, de recursos, de armas que entrega el gobierno de Estados Unidos. ¿Esa es la manera, de alguna manera, tener sometidas a naciones europeas, doctora? Sí, claro, claro, es un negocio y además es la forma en que Estados Unidos quiere contrarrestar el poderío cada vez mayor que tiene Rusia con este proyecto que están queriendo cancelar y que, como hablábamos el otro día, a mí me parece que esta es la causa fundamental de todo este simulacro de conflicto, que es no dejar que el Nord Stream 2 empiece a funcionar y haga a Alemania una nación más independiente de Estados Unidos, económica y militarmente, porque bueno, si va a ser un centro de abastecimiento de gas para toda Europa, pues aquí de manera natural Rusia y Alemania se acercan más, que es la pesadilla de Washington, por una parte, y por otra, pues adquieren mucha mayor independencia Alemania y mayores tratos económicos con Rusia. Doctora Ana Teresa, pero ya Alemania echó sus cartas con respecto al Nord Stream 2. Habría que esperar con el nuevo gobierno, pero en todos los años que gobernó Angela Merkel nunca se opuso a este proyecto y bueno, ya es una realidad. Desde luego. Y a pesar de todas estas provocaciones, pues esperemos que el nuevo gobierno alemán lo tenga en cuenta y no se someta demasiado a la visión de los verdes, de la canciller que tienen ahora, la nueva secretaria de Relaciones Exteriores que tienen ahora, y que logre negociar con Rusia, Alemania, para que se haga ya realidad la distribución del gas por el Nord Stream 2, pero pues vemos aquí que también Estados Unidos acaba de lanzar nuevas sanciones en donde se incluye también este gasoducto. Entonces pues queda cada vez más obvio que es la competencia por el gas lo que está generando este enfrentamiento absurdo y en donde se culpa en Occidente totalmente a Rusia. Sí, y es muy paradójico porque en este momento vemos ya en pleno invierno en Europa con unas facturas del gas prácticamente impagables, pero parece que a estas naciones ese asunto no les ha interesado. De hecho, lo han llevado a la Unión Europea y no logran ponerse de acuerdo producto de ese oligopolio que mueve los recursos naturales. Me queda por preguntarle sobre Ucrania. La peligrosidad del juego que asume Volodymyr Zelensky cuando le permite todo a Estados Unidos. Pues terrible, porque los padres de Zelensky y de muchos otros actuales funcionarios de Ucrania, de este gobierno nacionalista y depredador con respecto a su población que la tiene sin gas, como usted dice, Tatiana, así como al resto de Europa, pues todos ellos lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Rusos y ucranianos vencieron a los nazis y hoy, bueno, esto es considerado como una alta traición a los pueblos eslavos, porque Bielorrusia, pues hemos oído las declaraciones de que incluso está dispuesta, si las cosas llegaran a escalar aún más, a que en su territorio haya armas nucleares de Rusia. Esto es algo que demuestra la solidaridad que hay entre Bielorrusia y Rusia, pero el presidente ucraniano yo creo que está manejado más allá de los oligarcas ucranianos que no quieren perder lo que se quedaron después de la caída de la Unión Soviética, todos esos activos de los que se adueñaron, pero también detrás de Zelensky está la mano estadounidense. Y vemos que esto mismo pasó en Georgia en 2008 y el presidente georgiano Saakashvili en aquel momento pues tuvo que asumir todas las consecuencias y de muy mala manera porque no fue lo suficientemente patriota y visionario para evitar el ataque que hubo hacia la ciudad de Gori. Hay que revisar siempre la historia y de hecho que es muy reciente. Gracias, doctora Ana Teresa. Muy buenas noches.
Un gusto, Tatiana, de saludarla y a su auditorio. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Será hasta mañana. Sigan con nosotros, un placer como siempre.